Bueno, muchas gracias. Antes de que se marche la consejera, y si es que se marcha, bueno, usted ha hablado de contactos y negociaciones con los grupos políticos, se ha olvidado de Vox. A nosotros no nos ha llamado y la primera información que recibimos de primera mano en relación con las guarderías es hoy, ahora. Pero con nosotros no se ha reunido. O sea, que esas buenas palabras con las que trata de encubrir su sectarismo, pues no valen, no. Bueno, hoy les traemos aquí una iniciativa, una proposición no de ley. Ustedes, como bien saben todos, los alumnos de Jingua cuentan con una serie de privilegios, una serie de ventajas a la hora de poder elegir, para poder optar, cursar esa asignatura. Es un privilegio que, a su vez, pues, es una discriminación para los alumnos que prefieren o quieren estudiar otras asignaturas. Una discriminación y un privilegio que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del interés de los alumnos, sino que evidentemente tiene una explicación ideológica y una explicación política, que no es más que utilizar el sistema público de educación asturiano como un sistema de adoctrinamiento e inculturación de los alumnos asturianos en una ideología travestida supuestamente de cuestiones lingüísticas. Están utilizando a los niños asturianos como conejillos de indias en un proceso de ingeniería social en que les quieren convencer de que su verdadera lengua no es ni la que ellos hablan, ni la que hablan sus padres, ni la que hablaron sus abuelos, sino un pretendido invento del pasado o de un pasado que jamás existió. Y, en cualquier caso, nuestra intención con esta proposición no es retirar la Jingua del elenco de materias optativas en el sistema educativo asturiano, sino de que se haga efectiva el derecho a elegir y la libertad de los alumnos entre un abanico amplio de optativas. Es decir, aquel que quiera seguir perdiendo el tiempo estudiando Jingua nos parece muy bien, allá con su vida y allá con lo que haga. Pero eso no puede servir como excusa para privar que otros alumnos puedan elegir otras asignaturas que consideren más útiles para su desarrollo profesional o para su futuro. Entonces, vamos a hablar de estos privilegios que tienen los alumnos de Jingua, por ejemplo, a lo largo de las distintas fases educativas. En cuanto al bachillerato, ya saben que para poder elegir cualquiera de las 9 optativas que existen aparte de Jingua, necesitan un mínimo de 8 alumnos. Y para cursar Jingua, solo uno. Es decir, hay alumnos que se quedan sin poder cursar asignaturas tan interesantes y tan capitales para Asturias como las siguientes. Anatomía aplicada, una asignatura clave para aquellos alumnos que quieran estudiar medicina, que quieran enfermería o cualquier otra titulación relacionada con la salud. Legado clásico, Roma, Grecia, la gran cultura occidental, pues relegada en favor de la Jingua. Una segunda lengua extranjera, en una economía cada vez más globalizada, más internacionalizada, pues resulta que tiene prioridad la Jingua, al alemán, al francés o cualquier otra lengua extranjera. Tecnologías digitales aplicadas, que es capital y clave hoy día, resulta que está discriminada con respecto a la Jingua. O recursos energéticos y sostenibilidad, tan verdes y tan ecologetas que son ustedes, y resulta que la Jingua sí, pero recursos energéticos y sostenibilidad no. En la ESO pasa prácticamente lo mismo, lo único que en vez de haber 9 optativas hay 6, pero volvemos a encontrarnos con lo mismo. Están discriminadas la segunda lengua extranjera, la cultura clásica, la digitalización aplicada, el proyecto de emprendimiento social o empresarial. Y claro, esto todavía es más grave en aquellos colegios que solo tienen una línea, por curso. Porque claro, con un máximo de 30 alumnos de ratio en secundaria y 35 en bachillerato, pues en estos colegios que solo tienen una línea, muchas de esas optativas no hay número suficiente de alumnos, porque se les pide un mínimo de 8. Y resulta que no pueden impartirse y los alumnos no pueden escoger alguna de esas optativas. Sin embargo, si uno tiene el caprichito de estudiar Jingua, pues allá que le ponen el profesor. Y, por ejemplo, si quieres estudiar anatomía aplicada, no. En cuanto al tema, bueno, y esta situación va a agravarse a medida que se reduzcan los ratios que estamos hablando. Nos están hablando de que vamos a ir reduciendo progresivamente los ratios, con lo cual cada vez va a ser más difícil
que los alumnos puedan elegir libremente optativa, porque hay menos alumnos por clase y, por lo tanto, el requerimiento de 8 alumnos como mínimo para cada una de ellas lo hace cada vez más difícil. Y en primaria ya es tremendo. Ya es tremendo porque las optativas en realidad se limitan a una sola que se presenta desdoblada. Realmente solo hay una optativa, que es lengua o folclore, tacita o tacita y media. Los mismos contenidos disfrazados o presentados en 2 envoltorios distintos, en 2 paquetitos distintos, pero que es lo mismo. Y no se les permite a las familias ninguna alternativa, ninguna opción de asignatura optativa diferente a este embudo de la lengua. Con el agravante de que en primaria, además, a la lengua se le destinan la misma carga horaria que a ciencias de la naturaleza o a ciencias sociales. Tremendo. Y en las guarderías 0 a 3 años, pues vemos que va a acabar siendo lo mismo. Van a acabar, ya han dicho que van a elaborar materiales en lengua para lavar el cerebro a los bebés desde su más tierna infancia, irles inculturizando en algo totalmente ajeno a ellos. Y luego, pues claro, si vamos ya a la discriminación con respecto a los alumnos de necesidades especiales, que se necesitan 4 alumnos para conseguir un PT o un ALE, pues ya es el colmo. Con lo cual, y ya finalizo, simplemente nuestra iniciativa no va en detrimento de nadie ni de nada, es simplemente que se eliminen los privilegios y que el tratamiento a todas las optativas sea idéntico, nada más.